lo que quedó de la elección y un poco lo que puede venir, ¿no? Para las principales fuerzas políticas, la reconfiguración inevitable que se viene, eh, porque bueno, hay un gobierno nuevo, de un espacio político nuevo, además, más allá de que Mauricio Macri está haciendo una fuerte apoyatura ahí al gobierno al futuro gobierno de Javier Milei, hay que ver cómo se reconfigura Juntos por el Cambio y cuál va a ser el futuro del peronismo barra kirchnerismo. Ahora uno dice desde la provincia de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Que ha quedado en manos de Axel Kicillof. Bueno, vamos a analizar un poquito este escenario con el consultor Gustavo González, nuestro amigo que siempre, la verdad que es un gusto hablar con él y siempre la verdad que nos atiende. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, José Picón, Roberto Pascual te saludan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿cómo andan? Muy Bien, bien. bien, ¿vos? Bien, todo Eh, tranquilo. bueno, Gustavo, arranquemos un poquito por la elección. ¿Qué análisis haces? ¿Cuál fue la motivación del voto de la gente? ¿Sorprendió un poco el resultado? ¿Qué análisis primario podés hacer de esto? Sí, yo creo que sorprendió lo que decían ustedes, ¿no? Sorprendió básicamente la diferencia, los 11 puntos de diferencia entre Milei y Massa. La verdad que uno pensaba, como decían ustedes, que Massa iba a tener un mejor performance en la provincia de Buenos Aires. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, sí. Ah, Sí, que iba a tener perfecto. que iba a tener mejor performance en la provincia de Buenos Aires. Y también sorprendió Santa Fe, Ajá. porque en realidad ahí Juanjo Álvarez estuvo trabajando mucho en la provincia de Santa Fe, tratando de acercar posiciones con comunas inclusive radicales del norte de Córdoba y algunos referentes peronistas. De la Sota, la diputada nacional, la hija del referente fallecido, Juan Manuel de la Sota, se mostró a favor de Massa. Entonces, sorprendió también que los números que sacó Massa en Santa Fe hayan sido muy similares a los que sacó Scioli en el 2015, en Córdoba, perdón, a la que sacó Scioli en el 2015. Y también uno suponía que en Santa Fe iba a poder tener un mejor performance Massa, no así en Mendoza ni en Capital Federal, pero la verdad que en términos genéricos, ¿no? Lo que decían ustedes, digo, la provincia de Buenos Aires se pensaba que Massa iba a compensar los votos que no conseguía en estos otros distritos mayoritarios, ¿no? Capital Federal, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, y no fue así. Ujú. ¿Cuál análisis haces? ¿Qué fue la motivación central de la gente, bueno, en esos distritos, pero en casi todo el país, digamos, en Sí, apoyo a mi sí, ley, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es Yo el creo que motivo del voto ese? sí, no, yo creo que son varias cosas. A mí me parece que la fórmula no ha sido buena. Digo, uno podría decir, bueno, ¿qué aportes le podía hacer el candidato a vicepresidente Rossi a la fórmula? La verdad que ninguno. Es santafesino, en Santa Fe no traslada votos. Entonces no era el candidato a vicepresidente no era un candidato que aporte desde algún sector votos a la fórmula presidencial con más. Yo creo que ahí hay algo que también uno podría analizarlo. Después, todos los oficialismos después del COVID en Occidente perdieron. Entonces yo creo que también de inicio, digo esto que no me acuerdo si lo charlamos en su momento, parece que sí, Ujú. cuando hablamos antes, uno decía, bueno, Argentina tiene un problema histórico y estructural con la economía. El candidato del oficialismo, cuando todos los oficialismos en Occidente han perdido, es el ministro de Economía en un país que nunca ha podido dominar la economía. Entonces, desde el vamos uno decía, bueno, la apuesta es bastante riesgosa Claro. y con interrogantes sobre las posibilidades de éxito. Bueno, se dio todo este tipo de cosas. Mal humor social, inflación, recordemos que cuando Massa asume dijo que en abril de este año la inflación iba a ser del 3%, rondó 12 puntos en algún momento. Un candidato que tampoco enamora en términos sociales, ¿no? La verdad que Massa no es, digo, no arrastraba al electorado peronista desde una mística construida, no lo es. Un gobierno que se va con índices de aprobación bajísimos, bajísimos en torno del 20%, 25%. Entonces yo creo que
un montón de cosas que dieron, y después algo nuevo, que es Milei en una sociedad con Macri Bullrich. Este, se da una sociedad, una asociación política nueva, disruptiva, para estos dos grandes alianzas, tanto oficialismo actualmente como oposición, que de una u otra forma le imprimieron al país los últimos 20 años. El kirchnerismo y Macri establecieron estos dos polos los últimos 20 años. Bueno, nos encontramos en un nuevo escenario político. Ujú. Ahora, esta jugada de Macri Mm, inmediatamente después de las elecciones sí. generales, ¿vos crees que vio venir o fue una movida, vio venir que Milei se llevaba ese voto que planteaba el cambio? ¿O crees que fue convencido a ese acuerdo con Milei? La verdad que es medio difícil, ¿no? Yo creo Sí. que, recordemos que ni bien se dio ese acuerdo, que ni siquiera es un acuerdo del PRO, porque Ujú. ni siquiera todo el PRO, que es el partido fundado por Macri, estaba de acuerdo, ¿no? Con con esa unión. Este, mm, pero iba esto, después de esa reunión de Macri y Bullrich y Petri con Milei, Morales sale a decir que el acuerdo de Macri con Milei tiene que ver con paralizarle la causa judicial a Macri. Mm. Entonces, ¿qué tanto hay de conveniencia política, de estrategia judicial, de estrategia electoral, de timing? La verdad que quizás de todo un poco, ¿no? Sí, ahora lo que uno analiza, ve los números Mm, que obtuvo en octubre Juntos por el Cambio y lo que obtuvo Milei, y lo que termina sacando Milei en el balotaje es casi la sumatoria casi exacta, ¿no? O sea, hubo un traslado sí, absolutamente mayoritario de Juntos por el Cambio hacia Milei. Viste que sí, muchos sí. especulaban sobre no, el voto radical evidentemente fue a Milei también, ¿no? Sí, y yo creo que también lo de Y Schiaretti. lo de Schiaretti, sí, sí. Lo de Schiaretti. Yo creo que tranquilamente el 70% del voto de Schiaretti ha ido a Milei. Y quizás algunos de los radicales han ido a Massa. Ujú, Pero también digamos, ¿no? Que la Unión Cívica Radical se mostró, dio libertad de acción. claro, sí. Lilita Carrió se fue a Uruguay Ujú. No, seguro. y sí, la izquierda también dio libertad de acción, solamente algunos integrantes, obreros, ¿no? De la izquierda que llamaron a votar a favor de Massa. ¿Vos visualizás de alguna manera que se puede llegar a romper junto por el cambio aparte de esto, conformándose dos nuevas alianzas, o una lo que el remanente de lo que Mm. era junto por el cambio, contrario, digamos, a Milei, y por otro lado los restos del PRO junto a Milei? Yo lo que creo es que estamos en un escenario de absoluta incertidumbre. A mí lo que me sorprende es que un candidato que había ganado, que había salido el primero en las PASO, que para las generales en su búnker decían que podía llegar a la primera vuelta, esté en este momento definiendo quiénes van a ser los integrantes de su gabinete. Tampoco sabemos ni siquiera quién va a ser el ministro de Economía. Y alianzas adentro de la libertad que se van rompiendo. Entonces, yo creo que lo que hay es un escenario muy volátil, de muchos interrogantes, bajando las banderas, digo, que estuvo sosteniendo el candidato, Milei, ¿no? Digo, de dolarización, la primera hora y todo ese tipo de cosas. Digo, todavía no sabemos quién va a presidir la Cámara de Diputados de la Nación. Básicamente, tiene que ver con las negociaciones que tiene que llevar a cabo por las leyes que necesita, digo, porque, o sea, es un presidente que por primera vez en la historia va a asumir sin una intendencia y sin una gobernación a nivel país. Sí. Entonces, el escenario a mí me parece que es muy volátil y de muchísimos interrogantes. Digo, Ujú. ¿cuál va a ser la alianza política sobre la que se va a cimentar la gobernabilidad de Milei Villarroel? La verdad no se sabe. Uno Ni, tiene, ni, ni en, sí, uno tiende a perdón, pensar que la gente Schiaretti está ahí, obviamente está jugando ahí, de hecho ahí suena Randazzo como Sí, como posible jefe presidente de la de la Cámara. Cámara y bueno, y ahí ya hay funcionarios de Schiaretti que integrarían el equipo de gobierno de Milei. Igual, eso más el PRO,
tampoco estaría alcanzando, ¿no? Pero por eso, pero Claro. ni siquiera la diputada nacional de la Sota va a cerrar ese acuerdo. No, no, sí, 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 exactamente, sí. Sí. Salvo por el apoyo de Macri, ¿no? Quedaría conformado un gobierno presuntamente débil, muy débil. Mm. La verdad que es difícil. Eh, por eso, a ver, yo lo que creo es que para mí los interrogantes pasa por decir, bueno, ¿va a ser recortes, como dice el presidente electo, sobre qué cosa? Digo, ayer estábamos hablando si el gobierno nacional iba a pagar o no iba a pagar el aguinaldo y si le va a girar fondos a las provincias y a las provincias a los municipios para que se pague el aguinaldo. Entonces, todos sabemos en la Argentina que las épocas de fiesta son épocas de probable mal humor social. Mm, Digo, todos, si hemos ido al supermercado, yo voy generalmente los miércoles, todo lo que vimos es que aumentó todo, 20%, 25%, 30%. Todos estamos escuchando a los comerciantes que están recibiendo aumentos importantes. Entonces, digo, ¿cómo va a gobernar en este escenario? La verdad que, por eso, yo lo que digo es, bueno, ¿cómo va a ser Milei para asumir el 10 de diciembre y para llevar adelante una gobernabilidad? Digo, no sé, todo lo que decíamos, bueno, la vicepresidenta electa iba a tener bajo su órbita el Ministerio de Seguridad. No, el Ministerio de Ciudad para Milei es parte del acuerdo con Macri, entonces va Patricia Bullrich. Entonces, la verdad que los movimientos también, digo, de Milei mismo, ¿no? Establecen muchos interrogantes sobre la gobernabilidad de su propio gobierno que todavía no asumió, pero estamos a 20 días, ¿cuánto? A 22 días. ujú. Sí, viste que está bien, la situación es muy delicada, Mm. pero también uno recuerda a Néstor Kirchner, que asumió con el 22% de los votos, ¿no? Y todo el mundo decía, este presidente arranca sin apoyo popular, arranca sin volumen político, no lo conoce nadie, va a ser el Chirolita de Dualde, y sin embargo logró hacer una construcción política, de hecho, que terminó con un gobierno de 12 años, ¿no? Nada más y nada menos. Está bien que es distinto, hay un paralelo distinto porque este no es un gobierno peronista, pero de cualquier manera también asumió en una debilidad Néstor Kirchner, ¿no? Habrá que ver cómo la gestiona Milei esto. Va a ser complicado, digo. Está bien, pero es como decías vos, venía del peronismo, pero había sido gobernador de Ujú, Kirchner. sí. Tenía Entonces experiencia ya de también gestión, ¿no? conocía de qué forma se gobierna. Bueno, cómo tensionar y cómo negociar con los diferentes actores que componen una sociedad. Bueno, acá, digo, por eso, es todo más interrogante que certezas. Ujú. No, seguro, seguro. Habrá que ver qué rol juega Macri, ¿no? Porque Macri sí tiene experiencia de gestión. Sí. Y ahí sí habrá que ver cuánto escucha Milei a Macri, cuánto no lo escucha, se verá. Lo que decían que en principio Milei no estaba dispuesto a darle nada al PRO, salvo segundas líneas, parece que eso está en revisión también, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que también, por ejemplo, ¿no? En el Senado de la Nación, la mayoría de las bancas, sin tener quórum propio, son de el peronismo barra Unión por la Patria, Sí. habría que ver el nombre que se le da. Bien, ahora, esos acuerdos van a funcionar a partir de fondos que Nación envía a las provincias, Sí. más específicamente en el Senado de la Nación y también en el Diputado Nacional. Entonces, si Milei como dice que va a hacer, como lo que dijo que va a hacer, es hacer una fuerte reestructuración del gasto público y, por ejemplo, paralizar la obra pública. Ayer el presidente de la Cámara de Construcción Argentina dijo que hay empresas que ya están mandando telegrama de despido. Mm. Entonces, bueno, ¿cómo va a negociar? ¿A partir de qué cosa? Digo, porque negociación es entregar algo a partir de pedir algo. Digo, básicamente estamos hablando de eso. Sí, Y en seguramente, el sí. Senado de la Nación tiene que ver con fondos. Ujú, seguro. Entonces, la verdad es que es muy complejo el escenario porque Milei también estableció, en términos discursivos, un escenario complejo. Ujú.
Gustavo, bueno, vayámonos a lo que va a ser la nueva oposición ahora, Claro, ¿no? ¿y cómo queda el Sí. peronismo? ¿Qué ves en función de que el peronismo es un animal político que de ambición de poder, básicamente? Es un partido que pelea poder, no es un partido Sí, testimonial, en ese ha sí, dado sí. muestras acabadamente de eso, y uno tiende a pensar que va a ensayar una suerte de reconfiguración en busca de volver a la Casa Rosada en el 27. Además, con el 25 ya la elección legislativa que puede ser plataforma de eso. ¿Cómo ves y por dónde crees que va a pasar esa renovación o reconfiguración del peronismo? Sí. No, yo creo que va a pasar como lo dijeron ustedes al comienzo, va a pasar por la provincia de Buenos Aires, por Kicillof. Ujú. Digo, los resultados en las diferentes provinciales dejó mucha gente caída. Por ejemplo, una de las personas del interior del país, en términos del peronismo, que uno podría decir, bueno, sería el futuro del peronismo de Uñac. Bueno, perdió la provincia. Entonces, no hay muchos referentes más. Capitanich perdió la provincia. Mansur ya sabe que no le da como para liderar el proceso político del peronismo a nivel país. Entonces no hay mucho más que eso, no hay mucho más que Kicillof hoy. Digo, después, la situación compleja de Insaurralde, con sus denuncias y sus probables causas judiciales que se van a ir acumulando, por supuesto que lo sacaron de escenario. Hasta ahora uno no ve, en términos de intendentes del conurbano, quién puede liderar como para convertirse en una figura. Lo que uno ve ahí es como una especie de trío, que lo hemos charlado, ¿no? Seco, Larroque, el intendente de Avellaneda, eh, pero no pueden contraponerse como una figura a Kicillof, sabiendo además que Kicillof no puede renovar. Ya, digo, estos últimos 4 años que le quedan son los últimos en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Entonces, naturalmente eso lo establece como la figura del peronismo. Ahora, el problema de Kicillof es que tampoco no es un peronista de los históricos, Ujú. viene de otro lado. Entonces, ¿qué tanto eso le va a jugar en contra y a favor? La verdad que uno no lo sabe, pero naturalmente parece que Kicillof sería, ¿no? Él, digo, de alguna forma, quien lideraría el peronismo. Y después hay que ver la función que va a tomar Máximo Kirchner, porque hoy por hoy es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, ¿qué rol va a ocupar él? Tampoco lo sabemos. Claro, porque hay mucha especulación respecto de Máximo. Se había hablado de que en diciembre dejaba el cargo de la presidencia, pero bueno, una especulación antes del resultado electoral. Habrá que ver cómo lo gestiona eso, ¿no? Roberto. Sí, sí. ¿Y qué Sí, fin? aparte la Cámpora también entra en otro proceso, ¿no? Ahora con 12 comunas, también entra un proceso de gestión que no es lo mismo un proceso legislativo, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, digo, ahora la que tiene que es negociar, acordar, sentarse, hay que gestionar, pagar sueldo, hacer la pública. Entonces eso te da diferentes condicionamientos. ¿Cómo ves la ambición de Schiaretti de ser bueno, al menos uno de los referentes de la renovación del peronismo? Yo creo que el problema de Schiaretti es la edad, básicamente. Yo creo que el acuerdo de Schiaretti con Milei tiene que ver con ser el próximo embajador de Argentina en España, reemplazando a Ricardo Alfonsín. Pero después, el peronismo histórico siempre le va a facturar básicamente a los cordobeses haber perdido 2 veces la presidencia de la Nación. Una contra Macri y otra contra Milei. Ujú. Claro, sí, seguro. Bueno, y Gustavo, ¿y el rol de Cristina? ¿Cómo la ves? Que se corrió de El la tema campaña, ahora. se corrió mucho, sí. ¿Y No, y el ahora? tema también, de nuevo, ahí es la edad, hay que ver qué pasa con Cristina sin fueros, Ujú. empieza otro proceso político, hay que ver que ellos, por ejemplo, Cunio Barona, que parece que va a ser el ministro de Justicia de, De de Milei, sí. Milei, se reunió con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dijo que era una vergüenza el juicio a la Corte. Ujú. Entonces hay que ver cómo avanza la Corte con estas causas que tiene contra Cristina y contra Macri.
Entonces, ¿y qué tanto eso la condiciona a Cristina Fernández de Kirchner hacia adelante, ¿no? De nuevo, Cristina sin fueron, Macri también sin fueron. Y en términos de lo que hablábamos recién, de como liderando al peronismo, digamos, ¿la ves en ese rol o ella, esto que ha dicho de que se dio el bastón de mariscal, va en serio eso? Yo creo que sí, y que tiene más que ver con su preocupación, digo, que uno lo escucha en diferentes lugares, con la salud de su hija. Ujú. Es como que hay un antes y un después. Está la salud de su hija, que hace mucho que tiene problemas de salud, y después el intento de asesinato. Entonces yo creo que también eso, de alguna forma, la reconfiguró, si cabe la palabra, a ella, ¿no? En términos de, bueno, de objetivos de vida. Entonces, uno la ve bastante corrida del escenario político del peronismo, y después, lo que viene es un escenario bastante complejo. A mí me parece que también tiene que ver con esto, con la disputa de los nuevos liderazgos que se están dando a nivel país, que es un escenario nuevo. Hay que ver de nuevo, ¿no? Cómo Milei, de alguna forma, se encamina a establecer un gobierno con características propias, con qué dialoga con, o no. Un ejemplo de esto, Randazzo, pongan, sé que es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Ujú. y empieza a negociar y negocia bien. Bueno, eso capaz que de nuevo lo deposita a Randazzo dentro del peronismo, como un referente y un valor importante en términos de negociación. Pero es como que, digo, está todo para verse, ¿no? Me parece. Claro. La última, Gustavo. Hay muchos analistas que hablan de que hay una nueva grieta en el país entre ahora Mm. y los dos grandes protagonistas son Milei y el del otro lado Kicillof. ¿Coincidís un poco con eso o no? No lo había pensado en esos términos. No, Mm, no sé, la verdad que no sé, no. Em, yo creo que ahí me parece que hay una gran pregunta, es ¿qué va a ser el radicalismo? ujú. ¿No? ¿Qué va a ser y quién va a conducir el radicalismo? ¿Morales deja de ser gobernador? Bueno, ¿qué va a ser, cómo se reconfigura el radicalismo en función de esta nueva etapa? ¿Qué va a hacer Rodríguez Larreta? Sí. También dejó de ser jefe de gobierno, ¿cómo se piensa él hacia adelante? Entonces yo creo que hay figuras muy importantes, muy instaladas, como Morales, como Rodríguez Larreta, que pueden adquirir un rol de confrontación con el gobierno nacional, porque también es cierto que Kicillof, o quien manda en la provincia de Buenos Aires, o quien es el gobernador, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también está muy atado de los giros de fondo de Nación, básicamente. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, esto es ahora, ya la Dirección de Escuela de la Provincia de Buenos Aires dejó desarticuló, o dejó sin efecto algunas medidas que se estaban dando, con tema IBE-ILE, ¿está bien? Todo el territorio de las escuelas en las provincias de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era un programa que venía de Nación. Eso, Ujú. como se desfinancia, ya no existe más. 250 personas menos a la calle. ¿Está bien? Entonces, yo lo que creo es que muchos de los gobernadores peronistas radicales que han ganado y del PRO, también están condicionados por el tema de los giros de fondo. Entonces, eso también condiciona, en términos discursivos, la oposición, ¿no? Ujú. Bueno, entonces por eso digo es que hay que ver qué hace Morales y qué Rodríguez Larreta, que van a estar menos atados en términos discursivos y de posicionamiento que Kicillof, que tiene que gestionar una provincia deficitaria. Ujú. Seguro. Gustavo, te agradecemos Bueno, mucho el muchas contacto. gracias. Te mandamos un No, abrazo. gracias a ustedes. Gran Chao. abrazo, José Luis y Nos Hasta Roberto. vemos. luego. Chao, chao. Bueno, pasó Gustavo González analizando un poco el resultado electoral y lo que puede llegar a venir, ¿no? Los